Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 25 de enero para sexto grado. Comenzamos con educación socioemocional. El tema es el dado de las sorpresas. ¿Sabías que la sorpresa es una de las 6 emociones básicas? Sorpresa es el resultado de un evento inesperado o imprevisto que provoca una serie de emociones y al mismo tiempo nos permite concentrar la atención ante lo que va a pasar. ¿Te has preguntado qué ocurre cuando se presenta algo novedoso o inesperado? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Te sorprendes? Es una reacción natural ante lo imprevisto. Es una de las emociones más curiosas porque no es una emoción totalmente positiva ni negativa, es una emoción neutra, lo cual dura muy poco y se transforma en alguna otra de las emociones. Recuerda y anota en tu cuaderno alguna vez que te haya sorprendido. Identifica tus reacciones físicas ante la sorpresa. La sorpresa prepara a tu cuerpo, a tu mente para adaptarse a lo que sea que viene. Ahora te propongo un juego. Puedes hacerlo en compañía de tu familia. Se llama Dados de las Sorpresas. Primero consigue o elabora un dado. El dado tendrá en cada cara un icono correspondiente a una de las 6 emociones básicas: enojo, tristeza, alegría, miedo, asco y sorpresa. Los iconos pueden ser simples y caerán en una emoción. Gira el dado y dependiendo de la emoción que caiga, tienes que contar una anécdota o un ejemplo de sorpresa que se conecte con la emoción que cayó. Presta atención a las emociones que caen y tus reacciones. Hay sorpresas que no son nada agradables, pero debes recordar que tienes el control de tus emociones. ¿Recuerdas cuando tembló la última vez fuerte en la ciudad? Lo bueno de la sorpresa hace que dejes lo que sea que estás haciendo y pongas atención a la causa. ¿A ti qué te da miedo? Aprender de las sorpresas y la forma en la que éstas se convierten en otra emoción te ayuda a identificarla y comprender cómo adaptamos a la nueva situación que se presente. El reto es el siguiente. Por último, te invito a que escribas una sorpresa que hayas recibido y en qué parte del cuerpo la sentiste y sobre todo qué emoción te causó. Escribe a través de cuentos o realiza un dibujo donde se refleje la sorpresa y la emoción que te causó. Lengua materna. El tema es yo soy primera persona, él está en tercera persona. ¿Recuerdas que las historias suelen tener un personaje protagonista y un antagonista? Siempre hay un personaje principal que puede ser, en términos generales, bueno o malo, pero que lleva el peso de la historia, y el antagonista es aquel que representa un obstáculo para los objetivos de nuestro protagonista. El protagonista es el personaje en el que se centra la historia. En muchos cuentos clásicos suele ser el protagonista una persona buena y el antagonista una persona que no lo quiere y que básicamente representa al mal. Esta visión es, por decirlo de alguna manera, muy simple, ya que existen protagonistas grises, sin chistes, protagonistas maléficos, protagonistas heroicos y claro, protagonistas que son buenos, y lo mismo pasa con los antagonistas. Te recomiendo un cuento que se llama La Rumorosa. Es un cuento que surge en Baja California, el norte de nuestro país. Se trata de una historia anónima, de esas que se van construyendo de manera colectiva. Lo puedes encontrar en el libro llamado La Rumorosa y los Aparecidos. El escenario de este cuento es determinante. Si la enfermera no lo hubiera perdido en el camino, otra sería la historia. Sin embargo, también es importante resaltar que en el cuento no hay un antagonista. Este es un ejemplo que no necesariamente las historias necesitan un protagonista y un antagonista. Hay muchas formas de narrar. La Rumorosa es un cuento que está escrito en tercera persona. El cuento de La Rumorosa lo relata un narrador omnisciente, que todo lo ve y todo lo sabe. Es alguien que nos cuenta cómo se pierde la enfermera en un camino solitario. La historia se cuenta desde miradas distintas. Las narradoras o narradores son quienes construyen la historia, los que describen los sucesos. Podemos contar la historia, por ejemplo, en primera persona, es decir, cuando el narrador es protagonista en un personaje que participa de la historia y que cuenta sus propias vivencias. Sin embargo, pueden contarse en tercera persona, cuando el narrador observa y cuenta la historia sin ser parte de ella. Este narrador omnisciente en tercera persona lo ve y lo sabe todo respecto a la historia que narra. Cuando escribimos en primera persona, nosotros somos los protagonistas de nuestra historia. Es como si habláramos de nosotros mismos. Somos en ese momento el personaje de nuestra historia. En cambio, cuando escribimos en tercera persona, es como si estuviéramos contando lo que sucedió a alguien más. Las historias necesitan que alguien nos las cuente, porque el narrador, al ser quien la cuenta, también es el que la organiza, o bien el que dispone la manera de contar los eventos, es decir, el narrador tiene control absoluto de cómo nos narra la historia. El narrador a veces es un testigo, pero también es el que explica y expone el conflicto, quien da pistas para entender sucesos, hechos reales o inventados. El narrador, como puedes ver, puede tener muchas funciones dentro de la historia.
Lo bello de este arte es que todos practicamos, pues todos contamos historias. Por ejemplo, cuando vamos a la tienda y vemos que algo pasa, regresamos a nuestra casa y nos volvemos narradores de lo que sucedió, contamos rápidamente lo que sucedió. Ahora realiza tu propio cuento de terror. Ve la página 67 de tu libro de texto. Toma en consideración los siguientes pasos. Los narradores despiertan emociones en el autor o la autora cuando escribe y en ocasiones no hay tiempo para detenerse en la estructura del cuento. El contrario, son momentos donde simplemente hay que escribir, ya después releerlo y hacer correcciones. Quien escribe elige cómo acomodar su cuento y darle una estructura. Para escribir tu cuento se recomienda que pienses en atmósferas lúgubres, por ejemplo, la neblina que baja de cerros, la oscuridad de la milpa, la oscuridad de la ciudad o en la comunidad, en personajes extraños que surgen del río o que aparecen de las sombras de alguna esquina. Cuando vi sus ojos rojos en la oscuridad, supe que no tenía alternativa. Tuve que correr para salvar mi vida. Cuando vi sus ojos rojos en la oscuridad, supo que no tenía alternativa. Tuvo que correr para salvar su vida. El reto es el siguiente: reflexiona lo que provoca el miedo y por qué. Estas reflexiones te ayudarán a crear párrafos llenos de misterio. Seguimos con historia. El tema es las civilizaciones mesoamericanas y andinas en el tiempo. Consulta las páginas 36 y 37 de tu libro de texto. Para que te hagas una idea, las culturas originarias de nuestro continente comenzaron a desarrollarse casi al mismo tiempo que las culturas minesias en Europa. Consulta la página 58 y 59 de tu libro de texto. Comienza por unir dos hojas de manera horizontal, ya sea con pegamento o con cinta adhesiva. Una vez plegadas, las dividiremos a la mitad, también de manera horizontal. Cabe mencionar que en 1521 los españoles y sus aliados indígenas derrotaron a los mexicas y dio comienzo a un nuevo periodo histórico. La verdad es que los pueblos indígenas no desaparecieron, incluso varias culturas continuaron muchos años más, combatiendo contra los españoles. La línea del tiempo de nuestro libro de texto concluye en 1521 después de Cristo e inicia en 1500 antes de Cristo, es decir, son 3000 años los que debemos representar, por lo que podemos dividir nuestra línea del tiempo en 30 espacios para cada uno de los 100 años. Tu línea te va a quedar dividida por siglo, porque a cada periodo de 100 años se le llama siglo, así tendremos 30 siglos. Con ayuda de tu regla, coloca un punto en cada centímetro, tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Así después podrás unir los puntos y generar las divisiones. Una vez que tengas tus 30 marcas con los años que abarcan de 1500 a.C. al 1500 después de Cristo, el siguiente paso será ubicar las diferentes culturas. Los Andes. Lo que vamos a hacer es anotar el nombre de la primera cultura de los Andes, que se llama Chavín, y el desarrollo del 1200 al 400 a.C. En este caso se trata de los 800 años, es decir, 8 siglos. Marquémosla en un color para poder identificar su duración. Ubica en tu línea el año 1200 a.C. y pega la primera etiqueta correspondiente a Chavín y debe abarcar hasta el año 400 a.C. Vamos con las siguientes culturas. En este caso son 3 que comenzaron en la misma temporalidad, pero tuvieron distinta duración. La primera es la cultura moche, que se desarrolló del 100 después de Cristo al 700 después de Cristo. La siguiente cultura es la nazca, que abarcó del 100 después de Cristo al 800 después de Cristo, y la tiahuanaco, que va del 100 después de Cristo al 1200 después de Cristo. De la región de los Andes, la cultura tiahuanaco fue la que más duró de todas. Por último, esta es la cultura inca, la más famosa de todas ellas, que va de 1438 al 5532 después de Cristo. Como ves, esta es la cultura que te decía que va más allá de 1521. Ahora seguimos con las culturas mesoamericanas. En estas irás viendo con más detalle en las siguientes clases. Comencemos con la cultura olmeca, que va del 1200 al 400 a.C. La siguiente es la cultura zapoteca, que va del 500 a.C. al 950 después de Cristo, es decir, 1450 años. La siguiente es la cultura más longeva de nuestro pasado indígena, es decir, la que duró más años de todas. La siguiente es una muy famosa en nuestro país, la cultura teotihuacana, que va del 100 a.C. al 750 después de Cristo, o sea, 850 años. Otra cultura que también marcó una gran influencia fue la de los mayas del clásico, que va del 250 al 900 después de Cristo. Aunque los mayas del clásico parecen haber concluido en el 900, la cultura maya se expandió muchos más años, incluso después de la caída de Tenochtitlan, pero por hablar específicamente del clásico, la anotaremos con 650 años.
Continúa con el periodo posclásico. La siguiente cultura es la tolteca, del 1900 al 1150 después de Cristo, y por último la que le dio nombre a nuestro país, la cultura mexica, que va del 1325 a 1521 después de Cristo, también 200 años o 2 siglos. El reto es el siguiente: revisa las civilizaciones mesoamericanas y andinas que se desarrollan paralelamente en esta sesión. Seguimos con geografía. El tema es principales flujos migratorios en América y África. ¿Recuerdas qué son las migraciones? Para que una persona sea considerada migrante, además de desplazarse, debe tener otra característica: buscar cambiar su lugar de residencia. ¿Qué son los dos tipos de migraciones? Si tomamos en cuenta el lugar de partida y de destino de las personas, como se explica en las sesiones pasadas, en la actualidad en el mundo hay más de 270 millones de migrantes internacionales. Esta cantidad de personas apenas representa el 3.5% de la población mundial. Es muy significativa porque día con día aumenta. Si estudiaras algunas regiones en particular, te darías cuenta que la migración internacional es decisiva para la vida de mucha gente en el mundo. En el continente americano se distinguen ciertos patrones o corredores migratorios dentro de los que se traslada a la gente de un país a otro con la intención de buscar un mejor empleo, para reunirse con familiares o para estudiar. Los corredores migratorios son rutas que se han establecido a lo largo de los años y que siguen los migrantes internacionales para trasladarse generalmente de los países pobres a las naciones ricas del mundo. Por ejemplo, en el caso de nuestro continente, América del Norte constituye una de las principales regiones receptoras de migrantes del mundo. En la actualidad, hay casi 60 millones de migrantes internacionales que viven en Estados Unidos de América. El grupo más grande es el de latinoamericanos, seguido por los asiáticos y en tercer lugar los europeos. El papel de México en este flujo migratorio es muy destacado. Nuestro país cuenta con un mayor número de migrantes de América Latina. En la actualidad viven en el extranjero alrededor de 12 millones de mexicanos, cifra que coloca como el segundo lugar en el mundo por la cantidad de migrantes. La población de los países latinoamericanos migran fundamentalmente hacia Estados Unidos de América, pero también se desplazan a Europa y en menor medida hacia el continente asiático. La migración en África comprende un gran número de personas que se traslada tanto dentro como hacia fuera del continente. En 2019 había más de 21 millones de africanos que vivían en un país de África distinto a su país natal, en tanto que había 19 millones de africanos que vivían fuera de ese continente. África es el continente en el que la población aumenta a mayor ritmo en el mundo, y desafortunadamente esta región enfrenta diversos problemas relacionados con la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, los desastres y los conflictos internos. A lo largo de los años muchos africanos se han trasladado fuera de su continente y se calcula que hoy viven en Europa más de 10 millones de migrantes, en Asia 5 millones y en América del Norte aproximadamente 3 millones. También es importante expresar que muchas personas que migran a otros países lo hacen dentro de su región inmediata, a países cercanos a los que es relativamente fácil viajar o que pueden serles más familiares. Cuando es necesario se desplazan grandes distancias, como los africanos que deciden cruzar el mar Mediterráneo para buscar una mejor vida en Europa. En el caso del continente americano, cabe señalar el gran predominio de Estados Unidos de América como principal país destino para migrantes tanto América Latina como el resto del mundo. Por último, conviene no perder de vista que los migrantes son personas que se desplazan, la mayoría de las veces por necesidad, y que sus prácticas enriquecen la cultura de los países de origen y de las naciones de destino. Por lo tanto, merecen respeto y empatía por parte de todos. El reto es el siguiente: retoma las ideas más importantes del tema y elabora un esquema en tu cuaderno. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.